Muy buenas tardes. Aquí estamos en la clase ya en donde vamos a empezar a ver los conceptos introductorios de programación en Arduino. Antes que nada, me gustaría comentar que vamos a estar haciendo un video que le va a estar llegando entre mañana y el viernes a más tardar, en donde vamos a estar mostrando cómo hacer el proceso de instalación del entorno de desarrollo de Arduino, que es donde vamos a estar programando. Para la clase de hoy vamos a seguir utilizando Tinkercad, pero esta vez no vamos a utilizar los componentes para hacer una simulación, sino que simplemente vamos a estar utilizando el Arduino simulado en Tinkercad y vamos a ir viendo la estructura de un sketch en Arduino. Algunos conceptos básicos que vamos a ir dándole continuidad en las clases siguientes, donde ya vamos a estar viendo conceptos más avanzados de programación. Entonces, creo que ya estamos todos y podemos empezar. Primeramente vamos a ver los contenidos que tenemos. Vamos a ir viendo un poco la sintaxis de un sketch de Arduino. Primero que nada, un sketch sería el código que nosotros escribimos para controlar el Arduino, según nuestras necesidades. Vamos a ir viendo los conceptos de variables, constantes y tipos de datos, algunas operaciones aritméticas que se pueden hacer con Arduino y cuáles son los operadores aritméticos que nos permiten realizar dichas operaciones. También vamos a ver cómo leer y escribir datos en el monitor serial, que como veremos más adelante, es la forma en la que Arduino se comunica con la computadora y viceversa. El manejo de entradas y salidas, y no solamente su manejo, sino cómo configurar una entrada para que cómo configurar un pin de Arduino para que se comporte como una entrada o como una salida. Y por último, veremos las entradas analógicas. Entonces, un sketch de Arduino se compone básicamente de dos bloques. Un bloque que se llama setup, que es donde hacemos todas nuestras configuraciones. Y como podemos ver ahí en la imagen, todo lo que nosotros queremos configurar, vamos a poner entre esas llaves. Y ese código que esté dentro de esas llaves del setup se va a ejecutar una sola vez. ¿Qué tipo de configuraciones hacemos ahí? Bueno, configuramos un pin, ya sea como una entrada o como una salida. Configuramos la velocidad de transmisión de datos entre Arduino y la computadora y otras configuraciones que necesitemos para manejar otros componentes que ya vamos a ver más adelante en el curso, como es el servomotor, por ejemplo. También el servomotor necesita una configuración que lo vamos a estar realizando en este bloque. El siguiente bloque del cual consta un sketch de Arduino es el loop. En este bloque se coloca todo el código que queremos que nuestro Arduino ejecute para el proyecto que estamos desarrollando. En este bloque, el código se repite una y otra vez mientras que la placa de Arduino esté encendida. Entonces, resumiendo nuevamente, todo el código que yo quiero que Arduino ejecute se escribe en un sketch, el cual consta de dos partes. El bloque de configuraciones, que se llama void setup, entre sus llaves se coloca el código que se ejecuta una sola vez para realizar las configuraciones necesarias. El siguiente bloque sería el void loop. Dentro de las llaves de este bloque se coloca todo el código que quiero que Arduino ejecute para llevar a cabo el proyecto que esté desarrollando. Y todo ese código dentro del loop se repite una y otra vez mientras la placa de Arduino esté encendida. Entonces, otra parte muy importante, no solamente de la programación en Arduino, sino que de la programación en general, es el concepto de comentarios. Cuando estamos escribiendo código, las líneas de comentarios no forman parte del código que estamos haciendo, sino más bien sirve para documentar. Por ejemplo, yo escribo una línea de código para
activar un motor, por ejemplo. Y utilizo un comentario para especificar por qué razón estoy ejecutando ese código, por qué razón estoy activando ese motor y cosas por el estilo. Porque a veces necesitamos resolver problemas muy complejos y el código termina siendo también de la misma forma muy complejo. De tal forma que si revisamos de vuelta el código unos días después, tal vez ya no entendamos por qué hicimos las cosas que hicimos, ya no entendamos cómo es que funciona realmente ese código y tal vez no podamos actualizarlo ni corregir posibles errores. Por eso es muy importante utilizar estos comentarios para ir, digamos, documentando por qué hacemos cada cosa que hacemos en nuestro código, para qué sirve cada línea de código o cada bloque de nuestro código. En Arduino contamos con dos tipos de comentarios. Está el comentario de una sola línea. Para usar este tipo de comentarios necesitamos poner, digamos, una doble diagonal y todo lo que escribamos después de esa doble diagonal en esa línea es un comentario, es decir, no forma parte del código en sí. Después también tenemos los comentarios en bloques. Para utilizar este tipo de comentarios, utilizamos una diagonal y un asterisco para abrir el bloque. Todo lo que esté dentro de ese bloque, que puede abarcar varias líneas, todas las líneas que necesitemos para documentar nuestro código, pero que debe ir cerrado por un asterisco y una barra. Entonces, esos son los dos tipos de comentarios con los que contamos para documentar nuestro código en Arduino. Aquí entramos en un concepto fundamental de programación, que es el concepto de variables. Al principio es un poco complicado llegar a entender qué es una variable o para qué lo necesitamos o para qué utilizamos. Bueno, en las clases, en las primeras clases del curso, habíamos visto un diagrama en donde se presenta la estructura general de un proyecto realizado con Arduino, en donde tenemos que en las entradas se conectan los sensores que recopilan datos que el Arduino procesa. Después de procesar esos datos, como resultado, activa los actuadores que tiene en sus salidas. Entonces, ¿cómo Arduino hace para procesar esos datos? Primeramente, necesita almacenarlo en algún lugar. En algún lugar tiene que almacenar esos datos que recibe de los sensores. Y ese lugar en donde almacena esos datos para procesarlos posteriormente se denominan variables. Técnicamente, una variable es un pequeño espacio en la memoria de nuestro microcontrolador en donde podemos almacenar datos de cualquier tipo. Como podemos observar en la diapositiva, las variables se utilizan para guardar datos y estados, asignar valores de una variable a otra, representar valores dentro de una expresión matemática y también mostrar esos valores por pantalla. Podemos ver de igual forma las variables como la utilizamos en matemáticas. En matemáticas, todas las variables representan algún valor desconocido. Solamente que en programación, las variables almacenan un valor que tal vez nosotros conozcamos o desconozcamos. Por ejemplo, el resultado de una operación matemática realizada en Arduino se puede almacenar en una variable y los mismos operandos que estén involucrados en esa operación matemática pueden ser variables. También, como se indica en la diapositiva, podemos utilizar las variables para representar los pines de nuestro Arduino. Cuando queremos configurar un pin como entrada o como salida o queremos encender o apagar ese pin, siempre va a ser útil utilizar una variable que nos represente a ese pin. Ahora, ¿cómo nosotros declaramos una variable en nuestro sketch de Arduino? Ahí podemos ver la estructura
Primero se debe especificar el tipo de dato que va a almacenar nuestra variable, que puede ser entero, puede ser un carácter, puede ser un texto, que en programación a los textos los denominamos cadena de caracteres, pueden ser números con coma, entre otros. Luego de especificar el tipo de dato que va a almacenar esa variable, tenemos que darle un nombre, que en programación se denomina identificador. Luego yo directamente ya puedo almacenar el valor, el dato que yo quiera, que yo necesite dentro de esa variable. Para eso utilizamos el signo que en matemática lo conocemos como es igual, pero que en programación realmente esto se conoce como asignación. ¿Por qué? Porque a la variable que en la diapositiva se muestra que su identificador es letPin, le estamos asignando el valor de 8. Es decir, que ese 8 ya se está almacenando dentro de mi variable que se llama letPin, que en realidad ya sabemos que en realidad ese dato, ese valor se almacena en un pequeño espacio de memoria. Pero para poder utilizar correctamente las variables debemos conocer los tipos de datos, que como ya mencioné, podemos almacenar en una variable un número entero. Para especificar que una variable va a almacenar un número entero, utilizamos la palabra reservada int, int. Si declaramos una variable y decimos en el sketch que va a ser un int, entonces esa variable almacena números enteros. Si yo quiero almacenar un número real, entre los números reales ya entran los números con coma. Simplemente tengo que especificar que mi variable va a ser del tipo float. Y ahí puedo guardar valores como 5.78 o -10.6, entre otros. Si yo quiero almacenar caracteres en mi variable, entonces tengo que utilizar la palabra reservada char. Si quiero almacenar un texto, que ya dije que en programación lo denominamos más bien cadena de caracteres, tengo que utilizar la palabra reservada string. Y ya puedo almacenar cualquier texto como hola, un nombre, una oración completa, un párrafo completo, entre otros. Entonces, conociendo ya los tipos de datos, yo puedo crear o declarar variables, todas las variables que yo necesite en mi sketch de Arduino. Algo que no mencioné, retrocedo aquí, bueno, yo puedo simplemente declarar una variable sin necesidad de aún asignarle un valor. Simplemente yo podría haber puesto int letPin y la sentencia se cierra con punto y coma. Luego, cuando yo necesite utilizar esa variable, recién ahí yo puedo asignarle el valor de 8. En ese caso, yo primero realizo una declaración y luego de la declaración realizo una asignación. Y algo muy importante que ya se puede ver ahí es que cada sentencia tiene que terminar con un punto y coma. Si no termina con un punto y coma, eso se considera un error de sintaxis. Ya más adelante vamos a ver los tipos de errores que pueden haber, pero el primer error que vamos a ver es omitir el punto y coma, que sería un error de sintaxis bastante común cuando se empieza a programar. Bueno, aparte de las variables, variable es un término muy descriptivo, que ya nos dice que el valor que se almacena dentro de esa entidad puede variar, es decir, puede cambiar. Voy a retroceder nuevamente aquí. En mi variable letPin, yo en algún punto de mi programa puedo decirle, yo ya no quiero que esté almacenando un 8. Ahora yo quiero
que almacene un 10. Entonces, simplemente hago otra operación de asignación. Le pongo let pin igual 10 punto y coma. Y ahí yo modifico su valor. Puedo hacer que su valor varíe. Pero si entramos en el campo de las constantes, también tiene un nombre bastante descriptivo. Quiere decir que el valor que va a almacenar no puede variar porque siempre se mantiene constante. Para, digamos, utilizar este tipo de datos, que son las constantes, en nuestro sketch de Arduino, tenemos dos tipos de constantes, que serían las constantes declaradas y las definidas. Las declaradas se declaran, valga la redundancia, de igual forma que una variable, solamente que siempre antes del tipo de dato yo debo poner la palabra reservada const. Si pongo esa palabra y después declaro como declaro una variable, eso que acabo de declarar en realidad es una constante. En este caso, como se muestra en la diapositiva, yo acabo de crear una constante cuyo identificador es tam y cuyo valor es 10. Ese valor ya no se puede modificar. Si yo en algún punto del programa intento hacer una operación de asignación y pongo tam igual a 11, por ejemplo, eso es un error. Tampoco está permitido dentro del sketch de Arduino. El otro tipo de constantes, que son las constantes definidas, valga la redundancia, se definen con una directiva que empieza con el signo o símbolo del numeral y esta directiva se llama define, que se escribe define. Posteriormente, yo debo darle un identificador a mi constante. Y en este caso yo no utilizo ningún signo de asignación y tampoco utilizo punto y coma. Simplemente utilizo la directiva define seguido del identificador para la constante y luego de un espacio coloco el valor. Y se utilizan de la misma forma, solamente que su creación es diferente, por eso ambos tienen nombres diferentes, constantes declaradas y definidas. Bueno, antes de empezar a practicar ya algunas cosas de lo que estamos viendo en Tinkercad, quiero primero mostrarles los operadores aritméticos que tenemos. El primer operador que ya conocimos es el operador de asignación, que se utiliza para, como su propio nombre lo indica, asignar un valor a una variable. No es el mismo signo, es igual que utilizamos en matemática. Así que eso que muestra en el ejemplo, 15, digo, eso no se lee como un 15 es igual, digo, como un X es igual a 15, sino se lee como a la variable X yo le estoy asignando el valor de 15. El otro operador que tenemos es el operador de suma, también tenemos la resta y para el operador de multiplicación utilizamos un asterisco. Tenemos el operador de división y el último operador tal vez no sea tan familiar, que se conoce como módulo, que es lo que nos permite hacer este operador de módulo. Cuando yo utilizo este operador entre dos números, lo que me da ese operador es el resto de la división. Por ejemplo, si yo tengo 5 módulo 2, esa operación me va a dar el resto de dividir 5 entre 2. Como muestra en el ejemplo, x módulo y me da el resto de la división entre x e y, donde x e y puede ser cualquier número entero o real. Entonces, ese operador de módulo tal vez es el que no conozcan o no les sea tan familiar. El resto, creo que sí. Y también el de asignación, puesto que para eso es igual, pero en realidad
tiene otro significado para nosotros en programación. También utilizamos el operador es igual, pero se representa de otra forma, que ya vamos a estar viendo en la siguiente clase. Entonces, por el momento nos quedamos con estos operadores. Entonces, antes de empezar a practicar un poco, quiero hacer otra vez un pequeño resumen. Bueno, vimos la estructura de un sketch. Tengo un bloque de configuraciones que se llama setup y un bloque donde va todo el código que ejecuta Arduino para llevar a cabo el proyecto que estemos desarrollando. En ese bloque void loop, es, todo el código se repite mientras la placa de Arduino esté encendida. Luego de eso vimos que Arduino nos proporciona comentarios que podemos utilizar para documentar nuestro código, para especificar qué tarea ejecuta cada línea de instrucción o por qué lo hicimos de esa forma, para posteriormente seguir entendiendo nuestro código. También vimos las variables, cómo declararlas, qué tipos de datos tenemos disponibles. Conocimos los dos tipos de constantes que vamos a estar utilizando en Arduino. Y por último, los operadores aritméticos, para ir trabajando, para ir ya procesando los datos que el Arduino vaya recibiendo. Entonces, antes de pasar otra vez a Tinkercad, me gustaría saber si tienen alguna pregunta con respecto a lo que habíamos visto. Pueden escribir en el chat o levantar la mano y así le podemos habilitar el micrófono para que expresen sus dudas. Así que por favor, si tienen cualquier duda, algo que no les quedó claro de todo lo que vimos hasta este momento, eh, hagan saber sus dudas que vamos a estar aclarando. Em, bueno, mi duda es, ¿por qué define no lleva punto y coma al final? Bueno, esta es una sentencia muy especial. Define se conoce como directiva del preprocesador. La sintaxis del lenguaje que estamos utilizando especifica que cuando estamos utilizando una directiva del preprocesador no es necesario utilizar punto y coma ni tampoco ningún operador de asignación en este caso. Simplemente tenemos que poner el nombre de la directiva, que en este caso es define, luego el identificador y por último el valor que queremos que represente dicha constante. Todos esos tres datos que acabo de especificar deben ir entre espacios. Es decir, yo coloco define, dejo un espacio, pongo el identificador de mi constante, luego de otro espacio pongo simplemente el valor. Así que en síntesis, no lleva punto y coma porque esa es la sintaxis del lenguaje. No sé si con eso ya respondo a tu duda. Sí, gracias. Dale. Me gustaría que estén ya preparando Tinkercad, que tengan ya abierto para empezar a hacer las pruebas y empezar ya a escribir un poco de código. Porque de esa forma se va a llegar a entender mucho mejor todos esos conceptos que vimos hasta el momento. Así que podemos crear un nuevo circuito. Ya tengo creado, pero simplemente le tienen que dar clic aquí donde dice crear nuevo circuito. Y lo único que vamos a estar arrastrando, digamos, al entorno de simulación sería la placa de Arduino. Que de esta forma. Si por ahí no recuerdan o todavía nunca usaron Tinkercad, para arrastrar un componente simplemente le deben dar un clic al componente que desean utilizar y luego ya lo arrastran al entorno de simulación. De esta forma ya aparece. Entonces,
Aquí en la, digamos, en la esquina superior derecha de la pantalla de Tinkercad podemos ver un botón que dice código. Simplemente presionamos en ese botón y ya aparece la zona donde podemos escribir nuestro sketch de Arduino. Todo esto que está acá yo lo voy a borrar y ahora vamos a hacer algo bastante simple. Vamos a estar utilizando algunas variables y vamos a ver cómo se escribe realmente un sketch de Arduino. Por el momento pueden seguir simplemente el video mientras les muestro y luego lo hacen en Tinkercad. Entonces, dijimos, el sketch de Arduino se compone de dos bloques principales. El primer bloque sería el bloque setup. Escribimos void setup, los paréntesis y las llaves. Tal vez se pregunten qué significa void o por qué luego de setup va un paréntesis. Todavía no se preocupen tanto en ese aspecto porque void setup es algo que se conoce como funciones. El tema de funciones es algo que vamos a ver más adelante. Es un concepto más avanzado de programación. Por eso simplemente ahora vamos a tener en mente que el setup es un bloque y que tenemos que escribirlo de esa forma porque de esa forma es la sintaxis del lenguaje. Pero ya más adelante vamos a entender cada partecita de este bloque. ¿Por qué void? ¿Qué significa void? ¿Qué representa? Y todo eso. Y lo mismo con loop. Loop también es algo que se conoce como función. Así que debe tener también void loop, paréntesis y las llaves. Por el momento no vamos a estar utilizando el bloque de configuraciones porque todavía no vamos a hacer ninguna configuración. Simplemente vamos a ir declarando algunas variables y constantes. Y vamos a utilizar comentarios. Primero voy a crear una constante definida. Entonces, yo tengo que utilizar la directiva define, luego de un espacio, yo le doy un identificador. Y algo que no mencioné, el identificador siempre debe ser acorde a su uso. Es decir, si yo quiero utilizar una variable o una constante para especificar el tamaño de algo, bueno, entonces le pongo, por ejemplo, tam. Así sé más o menos que esa constante o esa variable yo la utilizo para saber el tamaño de algo. Y luego de eso le doy un valor. Con eso nosotros ya podemos utilizar esta constante para operaciones aritméticas, por ejemplo. Ahora vamos a declarar una variable. ¿Cómo declarábamos una variable? Primero tenemos que especificar el tipo de dato. En este caso voy a poner un entero. Y luego un identificador. Ahora le voy a llamar número, por ejemplo. Y yo quiero que dentro del número se almacene el valor de 10, por darle un valor nada más. Ahora yo con este número quiero hacer una operación aritmética. Entonces voy a crear otra variable en donde voy a estar almacenando el resultado de mi operación aritmética. Entonces, por ejemplo, como voy a almacenar un resultado, le pongo el nombre o identificador resultado. Así sé para qué yo estoy utilizando esa variable. Y quiero que dentro de mi variable resultado se almacene el valor de la suma de número, de la variable número y de la constante tam. Entonces, simplemente yo pongo de esta forma, número más tam. ¿Qué es lo que pasa en realidad en esa línea de código que tenemos? Bueno, primero, tam representa el valor
20, el valor entero 20. La variable número representa el valor entero 10. Entonces, si yo creo mi variable resultado especificando que va a almacenar un dato entero, esta operación representa la suma de 10, que es lo que almacena número, y 20, que es lo que representa mi constante tam. Entonces, ¿qué valor se va a almacenar realmente en mi variable resultado? Pues 30, en ese caso. Había dicho que las variables, como su nombre lo indican, pueden variar el dato que almacenan. Por ejemplo, yo puedo especificar, por lo tanto, qué número yo ahora no quiero más que almacene el valor de 10. Quiero que almacene el valor de 35, por ejemplo. Eso mismo yo no puedo hacer con tam. Yo no puedo decir, bueno, yo quiero que tam ahora almacene el valor de 12. ¿Por qué? Porque tam es una constante. Yo no puedo cambiar el valor de una constante. Entonces, esta línea que acabo de borrar es incorrecta. Pero número sí puede cambiar el valor que está almacenando. Por lo tanto, esta línea de aquí sí es totalmente correcta. Entonces, yo puedo volver a hacer otra operación que sería la suma de número más tam. Resultado también es una variable por lo cual yo le puedo asignar también un nuevo valor. Esta operación, número más tam, ahora va a tener otro resultado. ¿Por qué? Porque antes de realizar dicha operación, yo modifiqué el valor que está almacenando mi variable número. Al principio del código, número almacenaba 10. Por lo tanto, el resultado de esta suma era 30. Pero ahora yo modifiqué el valor de número y le asigné 35. Por lo tanto, esta suma ahora va a valer en realidad 55. Esta constante tam, en este caso, es una constante declarada, digo definida. Ahora yo quiero utilizar una constante declarada. ¿Cómo lo hago? Tengo que utilizar la palabra reservada const y ahora tengo que especificar qué tipo de dato va a representar mi constante. Entonces, sería un entero. Vamos a trabajar con enteros por el momento. Y le pongo de nuevo el identificador. Como esta es una declaración, no se trata de directivas del preprocesador, aquí sí tenemos que utilizar de vuelta los operadores de asignación y terminar la sentencia con punto y coma. Entonces, yo pongo simplemente igual 10. Y acá puedo utilizar un comentario para decir, esta es una constante. Su valor no puede cambiar. Entonces, ahí yo utilizo un comentario para documentar parte de mi código. Haber cambiado, es decir, antes estábamos utilizando una constante definida y ahora estamos utilizando una constante declarada. ¿Cambia en algo todo el procedimiento que hicimos acá? No, no cambia absolutamente nada. Simplemente cambia el tipo de constante que estamos utilizando. Entonces, de vuelta, quiero saber si tienen alguna duda en cuanto a lo que acabamos de ver. Vimos primeramente los conceptos y ahora vimos una pequeña demostración de cómo podemos utilizar las variables, los comentarios, cómo hacer operaciones aritméticas con las variables. Así que me gustaría que cualquier duda, comentario, algo que quieran acotar o aportar. Sí, tamaño solamente es un nombre que le pones, no es
hasta cuánto, digamos, que líneas de código puede tener. Solamente es un nombre. TAM, sí, TAM solamente es un identificador. Yo puedo poner cualquier identificador. Eh, Eso con respecto a cuántas líneas puede abarcar específicamente, ¿a qué te referís con eso? ¿A qué tan largo puede ser mi identificador o a qué sería Ah, específicamente? de código, ahí hay 15 líneas de código, según veo. Ah, ya, 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 ya. Al código en general. No, Sí. eso no tiene límites. O sea, el Ah, único límite sería la memoria del Arduino, que tanto código puede almacenar. Pero fuera de eso, no. Vos vas a escribir el sketch con tantas líneas como las que vos necesites para que el Arduino haga lo que vos querés que haga. Eso ya depende ya del problema que estés tratando de resolver programando con Arduino. Nada más que eso. ok. Vamos a ver entonces otro, más que concepto, una herramienta muy útil, que sería el puerto serial de nuestro Arduino. Primero tenemos que definir qué significa puerto. En electrónica e informática, un puerto se refiere a un canal de comunicación entre dos dispositivos o dos programas, por ejemplo. En este caso, para nosotros, puerto sería un canal de comunicación entre dos dispositivos, específicamente entre el Arduino y la computadora. Mediante este canal de comunicación que lo conocemos como puerto serial, Arduino puede enviarle datos a la computadora y también la computadora le puede enviar datos al Arduino. Entonces, ¿por qué se denomina, digamos, comunicación serial? Bueno, primeramente, todos los datos que maneja una computadora o un microcontrolador está en bits. Sabemos que las asociaciones de bits son los bytes, es decir, 8 bits sería un byte. Bueno, pero ahora vamos a concentrarnos en los bits. Todos los datos que Arduino le quiera enviar a la computadora lo envía bit a bit. Es decir, por ejemplo, le quiere enviar una letra, tiene que codificar esa letra en bits y lo envía un bit a la vez. Arduino envía un bit y la computadora recibe. Luego envía el siguiente bit y así sucesivamente. Por eso es que se denomina comunicación serial porque los bits se transmiten en serie, uno detrás del otro. No tenemos que preocuparnos tanto por los detalles técnicos de cómo es que pasa eso, cómo Arduino puede pasar un bit y la computadora recibe eso. No debemos preocuparnos por eso, sino simplemente entender por qué es que se llama comunicación serial y saber que a través de ese puerto serial se da un intercambio de información de datos entre el Arduino y la computadora. Es más, cuando yo programo un sketch, yo ese sketch lo debo cargar a la memoria del Arduino. ¿Y cómo se hace esa carga? A través del puerto serial, es decir, a través del USB que yo tengo conectado de mi Arduino a la computadora. Para poder utilizar esa herramienta, yo en código debo configurarlo. Y acá es donde vemos la primera configuración, es decir, lo primero que tenemos que configurar en mi bloque setup. Si yo quiero utilizar el puerto serial en mi sketch, yo tengo primero que abrir el puerto serial y especificar la velocidad de la transmisión de los datos. Es decir, qué tan rápido, digamos, los bits se van a transmitir del Arduino a la computadora o de la computadora al Arduino. Entonces, para eso utilizamos que esto también se llama función. Como ya mencioné, más adelante vamos a ver lo que es una función. Todavía no lo vemos en esta clase porque es un concepto más complejo. Entonces, simplemente tenemos que quedarnos con la idea de que una función es como una instrucción. En este caso, serial.begin
le da al Arduino la instrucción de abrir el puerto serial y fijar la velocidad de transmisión, qué tan rápido se van a transmitir los bits de datos. Una vez que yo coloque esta línea, esta sentencia dentro de mi bloque setup, yo ya puedo utilizar mi monitor serial. El monitor serial forma parte del entorno de desarrollo de Arduino, que es un pequeño monitor o pequeña pantallita en la aplicación donde podemos ver los datos que se van intercambiando entre el Arduino y la computadora. Entonces, ¿qué más podemos hacer con nuestro puerto serial? Obviamente podemos escribir en el puerto serial. En este caso, un proceso de escritura sería igual que decir que Arduino le envía datos a la computadora. ¿Sí? Cuando Arduino escribe algo en el puerto serial, es porque le está enviando algún dato a la computadora. Para eso tenemos otra función que se llama print. Siempre tenemos que anteponer la palabra serial para especificar que estamos utilizando el puerto serial. Serial.print, entonces, envía datos del Arduino a la computadora. Dentro de esos paréntesis, nosotros colocamos parámetros. En este caso, los parámetros serían los datos que yo quiero o que yo necesito que Arduino le envíe a la computadora. También tenemos otra forma de enviar datos del Arduino a la computadora que sería con la función write. ¿Cuál es la diferencia? La principal diferencia es que print envía los datos en forma de caracteres y write envía los datos en forma de bytes. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, no sé si alguna vez habrán escuchado de la tabla ASCII. La tabla ASCII es una tabla en donde cada símbolo va codificado con un número. Por ejemplo, el símbolo, digamos, arroba, va codificado con el valor 64. La A mayúscula se codifica con el valor 65, la B con el valor 66 y así sucesivamente. Entonces, si yo, por ejemplo, en el print especifico que quiero enviar 65, ¿qué es lo que se envía? Se envía en realidad el número 65. Pero si yo utilizo write y le especifico que quiero enviar un 65, ¿qué es lo que se envía? No se envía el número, sino se envía la letra A. ¿Por qué? Porque la tabla ASCII especifica que 65 codifica la letra A. Esa es la principal diferencia entre enviar datos con print o enviar datos con write. Cosa que vamos a estar viendo también en código. Se entiende mejor la diferencia cuando hacemos el código y vemos el resultado en el monitor serial. Ahora, ¿qué pasa cuando la computadora es la que le envía datos al Arduino? Primero, necesitamos una vía para saber si hay o no datos que la computadora le envió al Arduino. Para eso utilizamos la función available. Esta función nos devuelve, es decir, nos dice cuántos bytes de datos hay disponibles para que el Arduino pueda leer. Supongamos que la computadora le envió al Arduino 5 bytes de datos. Entonces, si nosotros utilizamos esta función serial.available, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener ese 5, que es la cantidad de bytes disponibles para que el Arduino lea, es decir, los datos que el Arduino puede acceder. Luego de saber cuántos datos están disponibles, yo leo esos datos utilizando la función serial.read. Una vez que la computadora le envíe datos al Arduino, esos datos se almacenan en una pequeña memoria que conocemos como buffer. Como podemos ver en la diapositiva, la capacidad máxima del buffer de Arduino es de 64 bytes. Entonces, una vez que los datos se almacenen en ese buffer, yo puedo utilizar la función serial.read.
Cuando yo utilizo esta función, Arduino recoge el primer byte disponible en esa pequeña memoria llamada buffer y lo codifica como un carácter. Es decir, si yo utilizo esta función, siempre voy a obtener un dato del tipo char, siempre. Entonces, ahora volvamos a Tinkercad para ya utilizar lo que sería el monitor serial. Este sería el primer código que vimos, pero así como está el código, nosotros no podemos ver ningún resultado. No hay forma de ver o sea, qué valor almacena la variable resultado. Pero para eso nos va a ser de mucha utilidad el puerto serial. Entonces, si yo quiero utilizar el puerto serial, primeramente en mi bloque de configuraciones, aquí en mi setup, tengo que abrir el puerto serial. ¿Cómo hago eso? Serial.begin. Y lo que especifico entre los paréntesis, el parámetro que le doy es la velocidad de transmisión de los bits, que comúnmente se utiliza 9600, que es un valor estándar, digamos. Una vez que yo hago esto, ya puedo utilizar mi puerto serial aquí en la parte del loop. Yo puedo utilizar entonces la función serial.print y decir que yo quiero que imprima o que envíe a la computadora el valor que se almacena en la variable resultado. Esta función print tiene una pequeña variante que se llama println. ¿Cuál es el comportamiento de este println? Hace exactamente lo mismo que print, pero luego de imprimir este valor, imprime una línea en blanco, es decir, un salto de línea que se conoce así en programación. Imprime el valor y una línea en blanco. Después imprime y así sucesivamente. Porque si hacemos simplemente print, los valores se van a imprimir uno del lado del otro. Entonces, acá habíamos cambiado nosotros el valor que se almacena en la variable número y posteriormente realizamos de vuelta esta operación. Entonces, yo de vuelta voy a imprimir ese resultado en mi puerto serial. Pongo simplemente resultado. Pero yo les había dicho que todo código que esté dentro del loop se va a ejecutar una y otra y otra y otra vez mientras que el Arduino esté conectado. Entonces, yo quiero que luego de cada vuelta, digamos, espere cierto tiempo para volver a realizar o volver a ejecutar todas esas instrucciones. Yo puedo hacer que el Arduino espere el tiempo que yo desee o que yo necesite antes de ejecutar una línea de código. Para eso utilizamos una función que se llama delay. Lo único que le tenemos que especificar a delay es el tiempo en milisegundos que yo quiero que mi Arduino espere antes de ejecutar la siguiente instrucción. Y la relación entre milisegundos y segundos es sencilla, porque 1000 milisegundos sería un segundo. Entonces, si yo coloco de esta forma, todo esto se va a ejecutar, se va a imprimir los dos resultados diferentes y luego de un segundo se va a volver a hacer de vuelta todo esto. Así que podemos simplemente iniciar simulación y para ver el resultado, digamos, lo que esté imprimiendo el Arduino, simplemente le damos clic aquí donde dice monitor serie.
Así que inicio la simulación de vuelta y ahí está. Primeramente, imprime el valor de 20. ¿Por qué? Porque yo a Tam le di valor 10 y el número le di el valor 10. Entonces, cuando realice la suma, en resultado se va a almacenar el valor 20. Imprimo ese valor, luego cambio el valor que se almacena en mi variable número, le asigno el valor de 35 y ahora esta suma va a ser 35 por el lado de número y 10 por el lado de tam. Entonces, en resultado se va a estar almacenando el valor de 45. Imprimo eso, espero un segundo y luego se repite todo de nuevo. Por eso que vemos que se va imprimiendo los valores de 20 y 45. Utilizar el monitor serial en todos los sketches que realicemos en Arduino es una muy buena práctica para ver si en algún punto tenemos un error. Por ejemplo, todo perfecto, no hay errores en nuestro código, pero nuestro Arduino no se comporta de la forma que esperábamos. Entonces, ese tipo de errores se llaman ya errores de lógica, digamos. La sintaxis está toda correcta, pero nuestro código no hace lo que tenía que hacer o lo que nosotros esperábamos. Entonces, para ver en dónde, digamos, nos equivocamos o en dónde falló nuestra lógica, siempre es importante utilizar el monitor serial e ir imprimiendo el resultado de cada operación que vayamos realizando. Y ahí podemos ver si algún resultado está mal o ver específicamente en dónde nos estamos equivocando o nos estamos confundiendo. Por eso es muy importante utilizar esta herramienta. Entonces, hasta el momento, nuevamente necesito saber si tienen alguna duda con respecto a todo lo que vimos hasta el momento. ¿Alguna pregunta, aclaración? Serial Begin es una función. Siempre tenemos que hacer o ejecutar esta instrucción antes de utilizar el puerto serial. Porque ¿qué es lo que realiza esto? Lo que realiza es abre el puerto serial, es decir, lo prepara para la comunicación entre el Arduino y la computadora y como parámetro le especificamos la velocidad de transmisión. Es decir, por ejemplo, si yo borro esto y ejecuto el código, no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque yo todavía no configuré mi puerto serial. Yo todavía no dije a qué velocidad se van a transmitir los datos y ni siquiera especifiqué que voy a utilizar en algún punto. Entonces, Serial Begin es una función que me sirve para configurar el puerto serial. Abre el puerto serial para la comunicación y especifica a qué velocidad se van a transmitir los bits del Arduino a la computadora o de la computadora al Arduino. Es para eso, para lo que se utiliza. Si no hay ninguna otra duda, entonces aquí cerramos la clase de hoy y les reitero que vamos a estar preparando un video o sea, donde vamos a mostrar cómo instalar el entorno de desarrollo de Arduino, cómo instalar los controladores necesarios para que la clase del sábado ya podamos estar programando en el ID de Arduino y cargar nuestro código ya en nuestro Arduino, ya de forma física, digamos, ya no una simple simulación. Así que nada más, les espero de vuelta el sábado y gracias por asistir a la clase de hoy.